Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí continuamos hablando de libros de terror, puesto que seguimos con otro de los vídeos hablando de esta colección gótica. Ya llevamos 3 vídeos anteriores que los pueden ver ahí en la descripción por si les interesa descubrirlo, o si acaban de llegar aquí ahora de repente, pues sepan que hay otros 3 vídeos anteriores. Este va a ser el cuarto y seguramente, por lo que estoy viendo, incluso habrá un quinto vídeo centrado en exclusiva a hablar de esta colección tan maravillosa, que sirva un poco para orientarles, para informarles de qué pueden encontrar básicamente en cada uno de los volúmenes que tengo. No los tengo todos, pero tengo bastantes de esta colección. Así que no vamos a perder demasiado tiempo, ya las presentaciones las he hecho en los 3 vídeos anteriores. Vámonos directamente al siguiente de los Valdemar, que es el número 73. Vamos allá. El número 73 está dedicado a un autor que ya estamos hablando de autores modernos dentro de la colección gótica. Como ya habíamos hablado en los vídeos anteriores, gótica llega a expandirse y a abarcar una serie de géneros que van incluso mucho más allá de los orígenes del terror. Y en el número 73 es una buena muestra de ello, presentándonos una novela policíaca, por supuesto, dentro de lo que sería los ámbitos habituales en los cánones del terror, puesto que a pesar de ser una novela policíaca, avanza poco a poco hacia los géneros que tanto nos gusta, presentándonos unos de los finales estremecedores que telita. Estamos hablando de la novela de William Horsberg titulada El Ángel Caído, el Valdemar número 73, y que podemos reconocer puesto que se ha hecho una versión cinematográfica de esta historia protagonizada por el gran Robert De Niro y con Mickey Rourke, donde nos encontramos una de esas historias absolutamente maravillosas en donde una investigación policial, una búsqueda, una novela negra en sí, pues va poco a poco adentrándose en los terrenos más sobrenaturales, en donde el personaje principal de la historia pues no es quien uno cree ser. Dense cuenta que este autor, William Horsberg, es un autor mucho más moderno, con una visión directamente cinematográfica de las historias, con un ritmo mucho más trepidante y que hace que leer un libro como este pues sea mucho más divertido para la gente que no está acostumbrada pues a leer pues esas historias así como mucho más clásicas y demás. Y sin embargo la presencia de esta narrativa pues es, a pesar de ser tan moderna, pues es un acercamiento muy visual a una figura arquetípica que todos conocemos dentro de la literatura del terror y que no puedo decir porque sería un spoiler si no han leído o no conocen nada de la película. Pero bueno, es una novela absolutamente recomendable. El Ángel Caído, si es que tiene el spoiler ahí en el mismo título, así que tampoco vamos a sorprenderse diciendo qué es lo que estamos leyendo en realidad. Maravillosa. William Faulkner, El Ángel Caído. Y para el 74 nos vamos a encontrar uno de esos Valdemar que son de los placeres culpables, de los que uno compra sabiendo exactamente que lo que se va a encontrar ahí, pues es un tipo de literatura absolutamente diferente a lo convencional y que ya viendo su título, pues nos vamos a hacer una idea de lo que vamos a encontrar aquí. Estamos hablando de Los Hombres Topo. Los Hombres Topo quieren tus ojos y otros relatos sangrientos de la edad dorada del pulp. Pero ojo, entiendo perfectamente que este tipo de narrativas puede que no sea del agrado de todo el mundo, puesto que historias como esta de los hombres topo, pues ya imagínense en lo que consiste en unas criaturas ahí que salen de unas minas muy chungas que directamente pues quieren operarte, sacarte los ojos para ponérselos a ellos. Es una cosa así como muy bizarra y fantástica y maravillosa, pero claro, estamos hablando de una manera de hacer, de escribir en aquella época en donde prácticamente valía todo, donde se era muy políticamente incorrecto y donde nos encontramos historias maravillosas y otras que son absolutamente delirantes y que aburridas, pero que por desgracia esas aburridas de la inmensa producción de obras que hubo en aquella época, pues hicieron que se tuviera un concepto quizás equivocado de este tipo de narraciones, porque de 30.000 historias que habían es normal que la mayor parte de ellas sean auténticas cosas bastante chungas, donde lo único que se buscaba era pues la explotación de la mujer, la sangre a raudales y cosas así, que no tenían demasiado interés. Pero es cierto que dentro de aquellos habían autores muy importantes que consiguieron que esas historias fueran absolutamente joyitas del terror y que podemos descubrir en volúmenes como este de Los Hombres Top. Los autores que están en la recopilación no son muy conocidos, quizás Robert Howard es el que más nombre tiene dentro de todos ellos, pero te puedes hacer una idea de la manera que tenían de narrar de esa época dorada del terror y que creo que realmente es muy, muy interesante. Yo se lo recomiendo, la verdad, que si quieren alejarse un poquito de lo convencional y descubrir unas historias mucho más bizarras, pues esta es una propuesta
interesantísima, el Valdemar número 74. En el número 75 nos vamos a encontrar otra novela, en este caso es El barco de la muerte de Clark Russell. Para quien no le conozca, Clark Russell podríamos hablar de que es una especie de proto William Hodgson. Es un escritor que, bueno, antes de ser escritor, era un aventurero que dejó atrás toda su vida conocida, toda su familia, y se embarcó con el hijo de Charles Dickens y se fueron por ahí en busca de aventuras. Spoiler, no salió del todo bien, pero todo eso le sirvió un poco para aunar conocimientos acerca de lo que sería la narrativa en el fondo del mar, toda la capacidad que tienen esos fondos marinos y esa soledad y esa inmensidad para generar terror, y casi todas sus novelas pues tienen que ver pues con eso, con terrores marinos. Por eso la asociación que acabo de hacer con Hodgson de los terrores ahí que nos vamos a encontrar en el fondo del mar. En este caso es eso, es un naufragio que se encuentra el personaje de la historia y que de repente en medio de esa situación tan dramática pues aparece un barco legendario que es el holandés errante, en el que él decide subirse, aun sabiendo que esa tripulación pues tenía ojitos de fantasmas y que las cosas pues era un poquito inquietante navegar con aquella gente que eran pues medio transparentes. La verdad que es una novela fascinante si a ustedes les gusta este tipo de historias, más historias marinas, y verse absolutamente desolado en unas condiciones lamentables en donde todo lo que puede salir mal puede salir mal. Pues aquí tenemos a ese barco de la muerte. También un spoiler en el título bastante interesante. El Valdemar número 78 está dedicado a la plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes. ¿Y qué podemos contar acerca de un Valdemar que está dedicado a eso? Pues simplemente que aquí confirmamos por completo cómo la colección se va alejando un poquito de las obras clásicas del género y se adentra ya directamente en una narrativa que es muy moderna, en un monstruo muy actual y que hasta el día de hoy pues seguimos hablando muchísimo acerca de la literatura de todos zombies y que poco tiene que ver con las temáticas conocidas que habíamos tenido hasta este momento. Aunque creo que hay una novela de Margaret Oliphant que habla también de zombies, pero bueno, eso es otro tema. Ojo que los relatos que se contienen dentro de esta recopilación no están narrados por escritores actuales, sino realmente de los grandes escritores del género, sobre todo de la época del círculo de Lovecraft, pues están aquí. Aquí tenemos al propio Lovecraft con Herbert West, Reanimator, que no deja de ser una historia de zombies, aunque de aquella manera fue una de las más grandes historias que ha escrito el propio Lovecraft. Tenemos a Clark Axon Smith también. Tenemos así autores un poco consagrados de aquella época y no tanto a los actuales, que un poco que son los referentes de este tipo de literatura. Incluso el propio Lafcadio tiene uno de los relatos incluidos dentro de esta recopilación. Lafcadio, que está acostumbrado a narrarnos historias de Oriente, pues aquí hay un relato de él. Es una curiosidad, es una cosa divertida. Si te gustan las historias de zombies, pues es uno de los Valdemar que a ustedes les podría gustar muchísimo, aunque digamos que no es el volumen más representativo de lo que sería la colección esta gótica de Valdemar. Para el 79 regresamos a la figura del vampiro en uno de esos góticas que yo recomiendo muchísimo, porque, bueno, si te gustan los vampiros ya es un imprescindible al respecto, pero en este caso el vampiro en sí es la mujer vampiro. Estamos hablando de Vampiras, esta colección de varios autores, donde por supuesto brilla sobre todos los relatos que te podemos encontrar la inmortal historia de Le Fanu, la inmortal nunca mejor dicho, historia de Le Fanu. Carmila está dentro de esta recuperación, porque Carmila al fin y al cabo es nuestra vampira favorita y ahí está recopilada en este volumen. Pero la colección de relatos que hay aquí, hay algunos que son soberbios y que marcan un poquito las tendencias de la época. Está La muerte enamorada de Théophile Gautier, está incluso podemos encontrarnos uno de los relatos de Stephen King que es bastante interesante, sobre todo para aquellos que les han gustado la historia del misterio de Silent Slot. Pues aquí tenemos uno para el camino, que es la historia que digamos que podrían ser las consecuencias de todo lo que nos hemos encontrado en el misterio de Silent Slot. En definitiva, es un recopilatorio centrado en esas historias de vampiros, pero siempre que sea la figura femenina, con lo cual es una delicia de relatos los que podemos encontrarnos dentro de esta recopilación. Es curioso que no haya ningún relato de Poe dentro de esta recopilación, que creo que podía adecuarse bastante, pero por ejemplo tenemos el vestido de seda blanca de Matheson, tenemos algunas cositas por aquí bastante recomendables y que bueno, literatura de vampiros, que eso siempre va a ser un sí. En este caso es en el Valdemar número 79. Y para el 80 tenemos otra de esos imprescindibles de la colección, sobre todo para los que se quieren alejar un poquito de lo que serían las historias, la narrativa, el descubrir estos cuentos que tanto nos gustan e indagar un poquito más en por qué o cómo se originan o qué cosas deberíamos o no deberíamos leer. Es, podríamos decir, una tesis
acerca de la literatura de terror, en este caso la escrita por H.P. Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. Este libro, digamos que es fundamental para entender el origen del terror, la evolución del terror, todo lo que es recomendable y no recomendable a la altura en la que estaba viviendo Lovecraft, porque este buen hombre se dedicó a recopilar un poquito todos los textos, a leérselos, a analizarlos y a descubrirnos las auténticas joyitas que habían escrito pues, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pues todas recopiladas dentro de este volumen. Ya le digo que es solo un ensayo y nos vamos a encontrar básicamente las opiniones de Lovecraft acerca de todo esto. Pero resulta curioso ver cómo Lovecraft es capaz de contagiarnos por su entusiasmo por este tipo de literatura. Es que Lovecraft era un booktuber básicamente de la época y aquí nos vamos viendo pues toda la opinión que tenía él. Muy curiosa la opinión que tenía sobre las autoras de la época, cuando tenemos ese concepto de que Lovecraft era pues, un poquito, pues bueno, racista, misógino, y que lo era, vamos a decir que lo era. Sin embargo, ¿cómo defiende a capa y espada a autoras como pueden ser Charlotte Perkins o como puede ser la Mary Shelley, por supuesto, e incluso defiende mucho la literatura de Anne Radcliffe por encima de sus contemporáneos, diciendo que es la auténtica dama del terror de aquellos tiempos? Es fantástico descubrir el pensamiento, la forma de ver toda esta literatura que tenía Lovecraft y darte cuenta que hay una persona que va mucho más allá del narrador, una persona lectora como podemos ser cualquiera de nosotros, y todo eso lo vamos a encontrar dentro de este horror sobrenatural en la literatura. Y encima nos vamos a encontrar con la frase mítica que todo el mundo habla acerca de la literatura del terror, porque es la frase con la que se abre ese volumen de la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Así que un imprescindible de la literatura de género, un ensayo absolutamente recomendable, este horror sobrenatural en la literatura. En el número 82 nos vamos a encontrar con una obra bastante imponente, es de este tamaño, unas 300 páginas dedicadas a William Hope Hodgson, titulada Los maros grises sueñan con mi muerte, que es un Valdemar centrado en exclusiva en los relatos del William Hodgson, que él tenía una producción bastante importante de historias acontecidas siempre pues dentro de eso, dentro del mundo marino, dentro de los barcos, de la soledad, de estar en la inmensidad, de que tú no eres nadie en medio de todos en esos parajes que vas a estar siempre abandonado, con relatos tan fascinantes como puede ser Una voz en la noche, donde nos vamos a encontrar la historia de un tío que ustedes imagínense que estás en medio del mar y que de repente escuches ahí al fondo a alguien diciendo haz del barco, o cuando no tienes que encontrarte nada. Y sobre todo son relatos que en principio uno piensa que no le van a generar ningún tipo de inquietud, puesto que al fin y al cabo se ve bastante limitado por las condiciones del terreno en el que se mueven. Pero precisamente eso, esa soledad, esa desesperación, esa desolación de estar ahí en medio de la nada y sin tener nadie que te pueda echar una mano en un momento dado, pues hace que estas historias suelen ser muy inquietantes. William Hope Hodgson no es que fuera muy prolífico a la hora de escribir literatura de terror, él solo tiene 4 novelas y de hecho la que yo había leído de él, que era La casa en el confín de la tierra, es como uno de los grandes clásicos del terror y a mí personalmente me pareció pesada y no me atrajo demasiado lo que estaba narrando, se me hizo muy aburrida. Sin embargo, aquí sí he conseguido asustarme en más de uno de los relatos que tiene y por eso es bastante recomendable. Él, aunque solo escribiera 4 novelas, tiene relatos para dar y para regalar, tiene más de 100 relatos, casi todos centrados en eso, en el fondo marino, en sus historias. Y además tiene algunos que otros poemas que también aparecen dentro de esta recopilación. Es el 82 y es un montón de contenido si te gustan las historias de terror enfocadas en eso, en el mar. Una auténtica delicia para los que les gusten este tipo de historias, así que en el Valdemar número 82 pues tenemos a William Hope Hodgson. Y para el puesto número 83 tenemos uno de esos Valdemares imprescindibles que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida y que se puede suponer que fue el inicio de una manera de escribir centrada sobre todo en lo que serían los males que pueden acontecer a nuestra cabeza y sobre todo los que están centrados en la enfermedad mental, puesto que está dedicado en exclusiva a la colección narrativa que pudo tener Guy de Maupassant con cuentos completos de terror, locura y muerte. Y creo que en esas 3 palabras se hace un resumen perfecto de todo lo que nos vamos a encontrar dentro de su extensísima, de sus más de 100 relatos que pueden contener la narrativa de Maupassant. Están aquí casi todos ellos, prácticamente todos, y nos podemos hacer un poco a la idea de la maestría que tuvo este hombre a la hora de narrar este tipo de males que no son tan visuales, sino que
que están centrados sobre todo eso, en la cabeza de cada uno de nuestros protagonistas. Pero una de las grandes virtudes que tiene Maupassant es la de presentarnos situaciones cotidianas que podemos vivir en cualquier momento y que poco a poco te das cuenta de lo siniestro que está ocurriendo, que hay algo que no cuadra, que hay algo que hay por ahí que empieza a generarnos esa cierta inquietud en el cuerpo. Y lo hace pues aprovechándose pues a lo mejor de narradores que le dan cierta verosimilitud a la historia, presentándonos historias absolutamente maravillosas, centradas sobre todo pues en eso, en que la cabeza de la gente pues está muy mal. Dase cuenta que Maupassant acabó sus días encerrado en un manicomio y sufrió todo lo que te puedes imaginar de las torturas psicológicas que se pueden asociar a este tipo de instituciones en el siglo XIX. Pues él tenía una manera de espantarlas que era a través de su narrativa, con lo cual si tú estás leyendo este tipo de historias asumiendo que la mayor parte de ellas son los propios pensamientos del propio Maupassant, pues lo hacen que sea un volumen de cuentos bastante estremecedor por todo el contenido y por todo lo realista que puede llegar a ser. Es uno de los grandes escritores de terror de todos los tiempos, es uno de los volúmenes más recomendables que existen en la colección Valdemar. Es una recopilación de, le digo, muchísimos relatos. Y bueno, esos cuentos de horror, de locura y de muerte, pues resultan bastante inspiradores para que después poder disfrutar de obras tan importantes como la de Horacio Quiroga. Imprescindible, es el Valdemar número 83. Y para el 84 parece que Valdemar le cogió el gustito a William Hodgson y aprovechó para publicar una de sus relatos, o una colección de sus relatos, centrados en este caso en Carnacki, el cazador de fantasmas. Ya les digo que después de Le Fanu surgieron una serie de autores que experimentaron con este tipo de narrativas en donde un señor pues, se dedicaba a enfrentarse a lo sobrenatural de una manera un poquito más racional. Tenemos al original, el que creó a Le Fanu, al Dr. Helsius, que por cierto se va a reeditar ahora, no sé si lo dije en los vídeos anteriores. Aquí tenemos a Carnacki, tenemos a John Silence de Algernon Blackwood, todo este tipo de autores que pues aquí en este caso podemos ver la manera que tenía de enfocar a este tipo de personajes, pues el propio William Hodgson. Una curiosidad si te gustan este tipo de propuestas donde vamos a descubrir pues eso, a un nuevo investigador del oculto, en este caso es Carnacki. En el 85 nos adentramos dentro del tema de las transformaciones, de todas las metamorfosis, de lo que implica ese desligamiento entre el hombre y la bestia que tanto nos suelen gustar. Estamos hablando de hombres lobos, estamos hablando de mujeres serpientes, de mujeres panteras. Estamos hablando de la cabeza de la gorgona y otras transformaciones terroríficas en un volumen dedicado en exclusiva a este tipo de criaturas y a este tipo de situaciones que la verdad que suelen ser bastante elocuentes de lo que supone separar lo que sería la parte racional del ser humano con la parte animal, visceral, la parte más bestia de cada uno de nosotros y todo el miedo que nos genera pues esas situaciones tan inquietantes. Por supuesto, todas estas transformaciones se enfocan de una manera muy diferente según el autor. Estamos hablando de que aquí tenemos autores tan variados como puede ser Louisa May Alcott, como puede ser el propio Guy de Maupassant, o algo más actual como puede ser José María de la Torre. Esa variedad de autores harán que todas estas historias puedan tener un componente central donde vemos esa transformación, pero con unos enfoques en donde se centran sobre todo en esa parte humana, en esa parte nuestra que no queremos que se vea a la luz, en la parte esa más animal. Y bueno, al fin y al cabo lo que siempre nos gusta de estas historias es pues encontrar esa característica que nos convierte en humanos y que nos diferencia un poquito pues, de la bestia. Muy interesante, muy variado y con un contenido que es absolutamente recomendable. La cabeza de la gorgona. En el número 86 se presenta por primera vez uno de los volúmenes dedicados a uno de los escritores más importantes de la Weird Tales. De hecho, forma parte de lo que serían los tres mosqueteros de la Weird Tales, H.P. Lovecraft, Robert Howard y Clark Ashton Smith, que presenta en este volumen número 86 Zotic, el último continente, o una especie de evolución chunga de la humanidad en un futuro donde ya los continentes pues ya han desaparecido. Bueno, solo queda este continente Zotic, que está poblado de criaturas fantásticas, criaturas aterradoras, terroríficas, y que el ser humano intenta sobrevivir ahí como buenamente puede, sin que le salga de todo las cosas bien, gobernada por dioses primigenios, acechadas por criaturas ancestrales que realmente no te gustaría cruzarte con ellas. Aquí tenemos la producción de Clark Ashton Smith referente a ese continente, a ese futuro más que distópico, futuro muy chungo para todos nosotros. Y descubriremos la manera tan fantástica que tenía este hombre de crear este tipo de universos pues centrados aquí en esta propia tierra. Ya le digo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar caminando por esos lugares que no dejan de ser una mezcla entre lo que conocemos de la antigüedad, entre los conocemos de la fauna y la flora prehistórica, con esos hongos gigantes, con esos helechos y con esas situaciones así como muy inhóspitas para estar moviéndose, pero esto lo centra más en un futuro donde ya la humanidad sigue presente y tiene que enfrentarse a todo esto.
muy fantasioso, muy aterrador en muchos aspectos, presentándonos a muchas criaturas que al final se convierten en canon dentro de lo que sería la narrativa del horror cósmico. Y bueno, es el primer acercamiento que tenemos a Clarence Smith. Aquí lo tenemos con Zodiac, el último continente. Y para el 87 tenemos a uno de los principales exponentes, una de las personas que tuvo más importancia en la generación de todo este horror cósmico, aunque se podría decir que está bastante desligado de todo esto. Es decir, es simplemente uno de los autores que sirvió de inspiración a Lovecraft y a todos sus compañeros para crear todos esos mundos oníricos, con la presencia de este número 87 de Robert Chambers y su Rey de Amarillo, que es una de las criaturas más seductoras, más desconocidas, más inquietantes que podemos encontrarnos dentro de esta narrativa tan fantástica que es la del horror cósmico. Para que se hagan una idea de la importancia que puede tener Chambers en todo esto de la evolución del género del terror, digamos que ya en estas narraciones nos vamos a encontrar la presencia de un manuscrito, de un libro, ese libro amarillo, que está escrito, vete tú a saber por quién, con unas circunstancias bastante extrañas, que es un libro maldito, un libro prohibido, que cualquiera que lo lee pues, puede acceder a conocimientos ancestrales que están más allá de cualquier mente humana y cuya lectura puede hacer que la gente enloquezca y que aparezcan ciertos conocimientos que uno no está preparado para descubrir. Esto suena mucho a Necronomicon, esto suena mucho a todo lo que vino después. Ahí aparece este personaje, ese Rey de Amarillo, que también es una criatura que telita con ella. Y para que se puedan tener ciertas referencias, acuérdense de la serie True Detective, esa serie de Matthew McConaughey, esa serie policíaca que creo que nos fascinó a todos cuando se produjo, porque estábamos enganchados a saber qué misterios habían en aquellos crímenes, en aquella historia un poco macabra de gótico americano que nos íbamos encontrando, y cómo en los últimos 2-3 episodios aquello se deriva hacia una serie de cultos ancestros un poquito muy antiguos, donde estaba la presencia pues, de esta criatura. No sé si me acabo de cargar la serie para todos los que no la hayan visto, pero bueno, creo que se pueden hacer una idea por dónde van los tiros y qué es lo que nos vamos a encontrar en este Rey Amarillo. Ojo, no quiere decir que sean relatos sencillos de leer, porque ya están escritos a principios del siglo y la narrativa no es la que estamos acostumbrados posteriormente, pero es muy recomendable descubrir a Chambers en este Rey Amarillo. En el 88 hay un Valdemar que yo recomiendo muchísimo y que creo que está injustamente olvidado por el nombre tan potente que tiene en su cubierta. Es que estamos hablando del Valdemar dedicado a Bram Stoker, con su invitado de Drácula y otros relatos extraños y macabros. Esta colección de relatos nos va a descubrir a un Stoker muchísimo más interesante que el que podemos encontrar, que no es poco, en la novela de Drácula, puesto que vamos viendo que su manera de enfocar el terror en muchas ocasiones llega a ser absolutamente espeluznante. Ya no solo por ese invitado de Drácula, que es el relato que se tuvo que descartar de la novela original, puesto que los editores pensaban que ya era demasiado contenido y que se iba a perder un poquito de lo que sería el misterio y la historia en sí, sino historias tan fascinantes como puede ser la de la casa del juez. Telita con ese relato, es un relato absolutamente demoledor, recomendable, que si no lo han leído yo creo que es el momento adecuado de descubrirlo, porque es un relato muy estremecedor. Otras historias que a mí realmente me produjeron un desconcierto y una... ¡Oh, Dios mío, lo que acabo de leer! No puedo creer que esto se haya escrito, como es la de los duelistas. Una historia en donde dos hermanos gemelos pues, se dedican a mantener entre ellos pues, duelos pues, con cucharas, con tenedores, con botellas de agua, con cualquier cosita que tengan a mano, y que poco a poco va adentrándose en unos límites mucho más siniestros y con unas implicaciones que realmente se te quedan grabados en la memoria. Los relatos de Bram Stoker van mucho más allá de lo que uno espera y por eso creo que son muy sorprendentes y recomendables. Yo no me canso de recomendarlo porque la verdad que vale muchísimo la pena descubrirlo. Aquí tenemos el Valdemar número 88, que es una razón más que potente para decantarse a descubrir lo que escribía este buen hombre. Y en el 89 tenemos otro volumen de Valdemar dedicado a descubrirnos otro tipo de narrativa de terror que no es la convencional, aunque en este caso sí hay muchos más autores antiguos que han escrito acerca de esta temática, ya verán exactamente a lo que me refiero, y que es parecida pues, a la antología que se hizo acerca de los zombies. En este caso está dedicada al fin de los tiempos, al apocalipsis. Son los paisajes del apocalipsis o los relatos del final de los tiempos recopilados en este Valdemar número 89. Poco se puede decir al respecto, la verdad que son relatos que no van a otro lado, nada más que a divertirnos y a mostrarnos una visión de ese fin de los tiempos que les podrá gustar más a uno que otro, porque hay relatos más divertidos y otros menos.
Pero sí es curioso cómo hay autores un poquito más clásicos como pueden ser Jane Wolfe, con otros más modernos como Orson Scott Card o incluso el George R.R. Martin participa en esta antología pues, de estos relatos pues, dedicados en exclusiva a ese final de los tiempos. Y vamos a concluir este vídeo aquí. Este es el último de los volúmenes que pertenecen a la segunda balda de esta colección Valdemar. Ya le digo que le faltan uno que otro, pero de los que tengo yo, este es el último de los que están en esa balda. Vamos a cerrar este cuarto vídeo y a iniciar el último de todos ellos, que yo creo que la última balda pues, se podría resumir también en un vídeo final que haga un poco el cierre de toda esta colección. Gracias por seguir viéndome. Ya les digo que si les interesan pueden seguir viendo el resto de los vídeos en la descripción. Ahí tendrán el resto de esta serie de 5 vídeos dedicados en exclusiva a esta colección Valdemar. Aprovechen el momento para comentar algunas de las cosas interesantes que han visto en esta selección. Denle a me gusta si les apetece, compártelo, hablemos un poquito de todo este tipo de literatura y les emplazo ya pues al siguiente de los vídeos para terminar ya, que ya son mucho contenido el que hemos ocasionado con esta locura de tratar de recopilar un poquito toda la información que tengo de este tipo de volúmenes. Hasta el siguiente de los vídeos, me despido, soy David Calpa, esto es Gafas y Ojeras y aquí hablamos del libro de terror. Hasta el siguiente vídeo.